Hola mis lindos pequeños, ¿cómo están? Hola David, hola Laurita, hola Helen, hola Camilo, hola Julián, ¿cómo están? Chicos, vamos a continuar con el orden cronológico que llevamos desde la independencia en 1810, pasando por la batalla de Boyacá, la Gran Colombia, seguimos con, después de la Gran Colombia sigue la Gran Granada y ahora vamos con la Confederación Neogranadina. ¿Listo? Vamos entre todas esas constituciones que hemos visto, entre todos esos momentos históricos, ya hemos visto a Simón Bolívar por acá, Pablo Morillo, hemos visto por acá a Tomás Cipriano de Mosquera, José Ignacio de Márquez, y aquí vamos a ver a otras personas. ¿Listo, chicos? Mis chicos, mis chicos preciosos. Bueno, entonces, ¿qué es lo importante de la Confederación Granadina? Fue una pequeña república que le va a dar paso a lo que se va a conocer como el Olimpo Radical. ¿Listo? Eh, Esta se va a dar apertura gracias a la Confederación Neogranadina del año 1958 con el mandato del conservador Mariano Espina de Rodríguez, permaneciendo hasta el año 1863. Se extendió hasta los actuales territorios ocupados por Panamá, así como parte del territorio de Brasil y Perú. ¿Listo? Como lo vemos aquí en la imagen. Entonces en nuestra imagen, toda linda que está, lo que es Panamá, todo lo que es hoy en día Colombia, parte de Brasil y parte de Perú. ¿Listo? Recordemos que ya tanto Ecuador como Venezuela se habían ido de lo que era la Gran Colombia. ¿Listo? Entonces, este periodo comprendió, este periodo eh, comprendió lo que se pretendía recuperar parte del poder central que se perdió en el desarrollo de un Estado federal, que era el anterior Estado que estábamos, que se llamaba eh, la Gran Granada. ¿Listo? Sin embargo, terminó por no construir un sistema aún más liberal, con un fuerte poder de los estados soberanos integrado, dando origen a lo que se llamó, lo que les decía, el Olimpo Radical, periodo de que las ideas del liberalismo radical a mano izquierda arribita van a encontrar el símbolo del Partido Liberal Colombiano actual y se impusieron bajo el nombre de los Estados Unidos de Colombia, que va a ser el periodo que vamos a ver la otra semana. ¿Listo? Que va a ser Estados Unidos de Colombia. Y ahí está el final de la constitución de 1886, que fue lo que en esa constitución del 86 nos rigió hasta el año 1999, tuvo muchas reformas, pero principalmente fue una constitución de tipo liberal. ¿Listo? A mediados del siglo, a mediados, aquí está, a mediados del siglo XIX, Colombia luchaba por consolidar un sistema federal que le diera autonomía política y económica a las regiones. Entonces recordemos la lucha que teníamos entre federalistas y centralistas. ¿Se acuerdan? Que entonces el centralismo era que todo el poder se centrara en un solo lugar, Bogotá. Y los federales era que partiéramos los regionalismos políticos teniendo en cuenta todas esas cositas. Entonces se acuerdan que hacíamos un mapita en el tablero fragmentado. Esos son los federalistas. Ellos querían esa fragmentación del Estado. Entonces pensemos en Estados Unidos. Estados Unidos es un país federal. Entonces está el Estado federal de California, de Nueva York, de Washington, no, Washington no es un Estado federal, de Columbia, ¿sí? Hay muchos estados federales, pero todos bajo el mando de una sola cabeza. Entonces son como el hijo con sus cabecitas chiquitas, con sus hijitos. ¿Listo? Mientras que el otro es solo el papá pensando por todos y que extiende sus brazos a todo el país. Entonces esas son las diferencias entre uno y los otros. Que yo les decía, esto va a tener unas repercusiones enormes en lo que va a ser todo el siglo XIX. ¿Listo? Todo este periodo va a ser marcado por eso, por las luchas entre federalistas, centralistas, liberales y conservadores. Se van a agravar las ideas entre liberales y conservadores a mediados del siguiente siglo, que pues eso no lo vamos a ver este año, pero se van a agravar mucho más. ¿Listo? Entonces, en el año de 1849, cuando José Hilario López otorgó autonomía a los gobiernos regionales, transfiriendo rentas y funciones hasta ahora correspondían a lo que era el gobierno central, parte fundamental de lo que es los gobiernos centralistas y federalistas. Eh, pero bueno, miremos quién es José Hiraldo López. Veámoslo aquí
a mano izquierda de nuestra pantallita y bajamos la cabecita y lo vemos a nuestro señor José Hiraldo López. Primero tras la disolución de la Gran Colombia en 1832 durante el gobierno de Francisco de Paula Santander, que lo tenemos en sala, fue nombrado jefe militar de Bogotá y en 1834 fue gobernador de Cartagena. Posteriormente ocupó las carteras de guerra de Marina y embajador ante la Santa Sede y secretario de Relaciones Exteriores y consejero de Estado Nacional. Ya en mayo del 49 fue elegido presidente de la República. Entonces veamos ahí la fecha. Aprovechando la división entre los conservadores y con el apoyo de artesanos y unas sociedades democráticas, quien según su versión conservadora amenazaron de muerte a los legisladores que deberían dirimir la elección si no lo elegían. Salvador Camacho Roldán, joven en aquella época, decidió hacer varios artículos a desmentir la historia. Su gobierno se distinguió por una serie de reformas políticas, económicas y sociales, la manutención de los esclavos, la ley agraria, la separación entre la iglesia y el Estado, la libertad de prensa y la federalización. La resistencia contra la esclavitud fue uno de los principales problemas dentro de este momento, lo que es especialmente en el Cauca. Provocó la rebelión armada de conservadores dirigida por Julio Arboleda Pombo, familiar de los Pombo, la cual derrotaba a López. En el sur, los enfrentamientos fueron particularmente violentos, en especial en Cali, durante el conflicto de los terratenientes. La población municipal alrededor de los elegidos era explosiva y la derrota esclavista provocó en el Valle de Cauca un alzamiento de los antiguos esclavos y los campesinos que aprovecharon para echar abajo las cercas de las haciendas y azotar a sus antiguos amos. Entonces se vengaron los esclavos, le dieron chu chu chu. ¿Listo? El escándalo de esto provocó que la prensa y los medios políticos fueran contestando por López, quien afirmó que se trataba de retosos democráticos. ¿Listo? Entonces, bajo el gobierno de nuestro señor López se promulgó la Constitución de 1853, que creó la elección directa del presidente, de los miembros del Congreso y los magistrados y gobernadores. Otorgó una amplia autonomía a los departamentos bajo la lógica federalista y a pesar de la victoria en esta constitución significó para los liberales la creación de una enorme tensión que terminó en la proclamación del liberal José María Melo como dictador tras la disolución del Congreso. ¿Listo? Esta época fue la única dictadura militar que tuvo Colombia durante lo que va a ser el siglo XIX y solo duró 8 meses. Posteriormente fue elegido el presidente liberal José María Obando, encargado de desarrollar la nueva constitución que restringiría el poder y fortalecería las provincias. Bajo el nombre de Melo, bajo el mando de Melo, se van a promulgar gran parte de las lógicas liberales en este momento. Esta carta política, bajo el gobierno de Melo, mostró un partidario de la separación entre iglesia y Estado, que es muy importante, eso se llama secularización, secular el Estado, y la creación del matrimonio civil y el divorcio civil, la reducción de las fuerzas militares y la abolición de la pena de muerte. En la Constitución de 1958, la vida constitucional de la República de Nueva Granada fue derogada hasta la del 58. La del 53 fue derogada por la del 58. El péndulo constitucional se movió por el método liberal. Entre las nuevas medidas se da inicio al federalismo y se eliminó la esclavitud. Se extendió el sufragio a todos los hombres mayores de 21 años y se impuso el voto popular directo para elegir congresistas, gobernadores y magistrados. Se estableció la libertad administrativa y la libertad religiosa. Hubo una separación entre la Iglesia y el Estado y se terminó la personalidad jurídica de la Iglesia Católica. Algunos de los avances se revirtieron más tarde en la Constitución de 1886, que fue la que nos rigió hasta el 1991. ¿Listo? Más tarde Obando no tardó en enfrentar el golpe de Estado que devolvió el poder a los conservadores en cabeza de Mariano Espina Rodríguez, quien fomentó la aprobación de la Constitución de 1858 a través de la Asamblea Nacional Constituyente. Su fin era crear un marco legal que le permitiera avanzar hacia la consolidación de un Estado federal
con un poder central entre los estados soberanos. Así nació la Confederación Granadina, el cual se estableció en la ciudad de Tunja como su capital. El nuevo estado liberal, el nuevo estado otorgó mayor poder y representatividad a las provincias, otorgó mayor poder a las representatividad a las provincias. Eh, a las provincias y este periodo también fue abolida la vicepresidencia y su figura fue reemplazada por el designario del Congreso. Los senadores serían elegidos por un periodo de 4 años y los representantes a Cámara a su cargo por 2 años. O sea, cada 2 años habrían elecciones. Cada una de la Constitución del 58 permitió al Ejecutivo Federal exclusivamente el manejo de las relaciones exteriores, la organización interna de la Confederación, de lo que era el Partido Confederal, y aspectos generales de frente a la legislación federal. Fueron creados 8 estados soberanos: Panamá, Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Tolima, Magdalena y Cundinamarca. Aunque la Iglesia católica estaba profundamente asentada en la cultura del pueblo, la Confederación Granadina, a través de las leyes, mantuvo un control del clero, llevando a cabo las confiscaciones de sus bienes y desterrando a los sacerdotes de la campaña de Jesús. Esta nueva política de la Iglesia acabó costándole al gobierno una dura crítica por parte del Vaticano. Entonces recordemos que anteriormente ya nuestro amigo José Ignacio de Márquez había tenido unas confrontaciones muy fuertes con la Iglesia Católica frente a la misma idea de separar a la Iglesia del Estado. ¿Listo? Que incluso nos llevó a la Guerra de los Supremos. Ya en el año 1958 fueron aprobadas las leyes que concedieron potestades al Ejecutivo y al Ejército y herramientas al sistema electoral para mantener un poder central que de alguna manera controlara a los estados soberanos, esos pequeñitos que estaban por ahí, regados entre esos Tolima, recordemos, Antioquia, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Tolima y Magdalena. Liberales radicales como Tomás Cipriano de Mosquera, que fue el que suprimió las guerras en la Guerra de los Supremios, quien era gobernador del Cauca y caudillo liberal, respondió sus fuertes críticas a la promulgación de las nuevas normas. Esto acabó generando tensiones muy fuertes que desembocaron en una guerra civil extendida entre el año 1863, cuando se creó los Estados Unidos de Colombia, con una nueva constitución y una nueva orientación liberal, dando como resultado el fin de la Confederación Granadina. ¿Listo? La Confederación Granadina, la Confederación la, ah, la Confederación Granadina logró un cierto consenso entre las élites políticas e intelectuales, sobre todo por la convivencia y la adopción de un modelo federal para frenar las tendencias dictatoriales y autoritarias de los caudillos nacionales como Tomás Cipriano de Mosquera, ya que el sistema favorecía un reparto del poder, gracias al reconocimiento de la supremacía provincial sobre lo nacional. Se dio la facultad a las asambleas estatales y a los gobernadores para manejar asuntos con su libertad. A los gobernadores regionales se les delegó el comercio de armas, la posibilidad de establecer su propia ley electoral y el nombramiento de los funcionarios y organización de la educación. En este periodo se destacó el crecimiento del comercio internacional con los bienes agrícolas, mineros como los principales productos de gran demanda en el mercado europeo y norteamericano. El proceso de fortalecimiento de los estados soberanos favoreció la reducción de los impuestos. Esto promovió la producción de nivel local y el beneficio de los pequeños productores, destruyendo los monopolios estatales y forzando la abolición de la esclavitud. Entonces, lo que yo les decía al principio, esto va a ser una lucha muy importante frente a la abolición de la esclavitud. Si el anterior era una forma de secularización del Estado, este va a ser una lucha principal por la abolición de la esclavitud, que recordemos que llevó una guerra en el Cauca por culpa de eso. Listo, mis chicos. Entonces, no siendo nada más, los dejo. Que tengan un feliz resto de día, mis niños. Y hagamos el taller. Las preguntas están aquí en el taller. No tienen que contestar nada más fuera del taller. ¿Listo? Chao, chicos. Que estén bien.